Bueno, entonces muy buenos días a todos. En nombre del Sistema de Naciones Unidas, particularmente de la Red Colombiana de Pacto Global, que es una iniciativa de las Naciones Unidas en el marco de la Filbo Virtual, Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es un enorme placer contar hoy con uno de nuestros adheridos, ISA, el grupo ISA, con un programa emblemático que es Conexión Jaguar. Y el título nada más y nada menos que sugestivo, Jaguar y ODS. Voy a tomarme un minuto para recordarle a todos cuáles son los ODS. Sí, los ODS se conjugan en los temas de las P's. Primera P, personas. Los ODS son para las personas. Uno, ODS 1 para que las personas sean menos pobres. Dos, que las personas tengan mejor nutrición y no se mueran de hambre. Hambre cero. 3, que las personas tengan salud y bienestar. 4, el ODS 4, que las personas tengan educación de calidad e incluyente. Y 5, que la mujer sea reconocida no solamente como mamá y la mitad de la población mundial, sino también como factor de cambio, productividad, liderazgo, transparencia, participación, desarrollo social, desarrollo ambiental. Pero las personas P, 1, 2, 3, 4 y 5 objetivos, vivimos en este planeta. Y en este planeta tenemos que tener agua limpia y abundante de calidad, objetivo 6. Y tenemos que producir y consumir responsablemente, objetivo 12. Y tenemos que luchar contra el cambio climático, objetivo 13. Proteger nuestros ecosistemas acuáticos y sobre todo los submarinos, objetivo 14. Y proteger los ecosistemas terrestres, fauna y flora, riberas, páramos, bosques, manglares, ciénagas, objetivo humedales, objetivo 15. Las personas, objetivos 1, 2, 3, 4 y 5, vivimos en este planeta, objetivos 6, 12, 13, 14 y 15, para prosperar. Y para prosperar requerimos energía asequible, limpia y moderna, objetivo 7, tener un trabajo decente para progresar económicamente, objetivo 8, tener innovación y una infraestructura resiliente y una industrialización sostenible, objetivo 9, reducir las desigualdades, objetivo 10, y vivir en ciudades y comunidades sostenibles, objetivo 11. Para que las personas, objetivos 1, 2, 3, 4 y 5, vivan en este planeta, objetivos 6, 12, 13, 14 y 15, prosperando, objetivos 7, 8, 9, 10 y 11, sí, debemos vivir en paz, objetivo 16. Y para que eso sea posible, personas, planeta, prosperidad y paz, debemos ser aliados, debemos ser parceros, panas. Y para eso no hay nada mejor ejemplo que el que nos van a mostrar hoy Juan Fernando y en Conexión Jaguar a través de nuestro adherido Grupo ISA, que es una multilatina colombiana con presencia en todo el continente. Juan Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Voy a apagar mi página, mi cámara web y muy bienvenidos por tu presentación y muy bienvenidos a todos los asistentes a este webinar hoy en el marco de la Filbo, dentro de la programación que ha establecido el Sistema de Naciones Unidas y la de Pacto Global en particular. Entonces, un gran abrazo y el auditorio es suyo, mi querido Juan Fernando. Muchas gracias, Mauricio. De verdad, gracias por esta invitación que nos haces a la Red de Pacto Global de Naciones Unidas, a esta buena iniciativa, este buen esfuerzo que se hace junto a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a pesar de esta situación pues que todos estamos viviendo, no parar las conversaciones, no parar el trabajo, no parar la contribución. Y lo celebro que estemos haciendo esto, realmente pues cobra un significado muy especial para nosotros, desde ICE y desde el programa Conexión Jaguar, y bueno, es un placer compartirles entonces a ustedes un poco de esta iniciativa de ISA. Entonces, bueno, como la imagen bien lo estaba mostrando, vamos a tratar de desarrollar esa idea, esa historia de cómo el jaguar
y su recorrido y su caminar y su senda nos va llevando a través de esos desafíos del planeta y finalmente esos desafíos de la región, pues que están totalmente enmarcados, como Mauricio bien los acaba de enumerar, en los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo son estrategias totalmente integrales, holísticas, que cubren una serie pues, de componentes que vamos a ir desarrollando durante la presentación. Y bueno, también muchas gracias a todos los que nos están acompañando, como Mauricio lo dice, en este horario, en este jueves, que es un jueves, pues tenemos día festivo, pero que también desde sus casas se unen. Muchas gracias a todos, colegas, amigos y a todos los interesados en este tema. Entonces, bueno, iniciemos. Les hablo un poco para aquellos que de pronto no están muy familiarizados con ISA, pues ya Mauricio nos acaba de hacer una introducción, pero solo mencionar ese carácter, ese orgullo pues que sentimos de ISA, nuestra compañía colombiana, pero multilatina, con importante presencia en todo el continente, pues en Latinoamérica, esos 6 países, ahí vemos algunas cifras relevantes, importantes de la magnitud de la presencia de ISA, pero desde acá mencionar que precisamente tal grandeza nos obliga a ser coherentes con esa grandeza también en términos de sostenibilidad, en términos de responsabilidad con los territorios donde tenemos presencia, donde desarrollamos todos nuestros negocios, y es una grandeza que también vamos a desarrollar y queremos materializar con esta iniciativa de Conexión Jaguar, como ustedes ya lo van a ver. Es tan así esto, y es importante resaltarlo, que hoy el tema de sostenibilidad es parte total de la estrategia de ISA, la estrategia de ISA 2030, conocida hoy pues como valor sostenible 2030, inclusive alineada, sincronizada totalmente precisamente con esa agenda mundial, ese año de rendición de cuentas mundiales, donde desde ISA queremos ser unos actores totalmente influyentes y contribuyentes de esa agenda mundial de desarrollo en todos los niveles, y vemos cómo incluso dentro de nuestra propia estrategia ya tenemos de manera explícita ese objetivo de crear impacto social y ambiental positivo. Vemos allí inclusive una meta que nos hemos trazado como grupo, digamos, con esa unidad de medición hoy pues tan clave que es esta de cambio climático y el carbono, el dióxido de carbono o las toneladas de CO2 equivalente, y nos hemos puesto un desafío de contribución allí de 11 millones de toneladas en la estrategia como tal del grupo, y pues Conexión Jaguar precisamente será una de las formas de desarrollar esto. Vemos también aquí importante esa adhesión a esos objetivos de desarrollo sostenible, aquí el 4 de educación, el 7 de energía, el 9 de industria, 11 de ciudades, pero especialmente 2 protagonistas grandes en estos ODS de cara a este programa, que es el objetivo 13 de acción por el clima y el objetivo 15 de vida en ecosistemas terrestres. Digo en este momento protagonistas, pero aclarando que vamos a ver cómo entran aquí casi que la gran mayoría de esos objetivos a través de este programa, y de materializar precisamente esa contribución, ese legado que ISA quiere dejar después de hace ya un par de años el cumplimiento de sus 50 años. Entonces vamos a ver esto de qué se trata. Empecemos entonces hablando por el jaguar. Yo creo que a muchos les ha llamado la atención desde esta charla esto del jaguar. Y empecemos del jaguar y los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 que Mauricio nos dijo, donde hay tantas cosas, y cómo es que nos puede una sola especie, llamémoslo así, nos puede llevar de alguna manera a recorrer esos objetivos. Y empecemos por un concepto muy clave: el jaguar como especie sombrilla. Es una especie sombrilla que desde el punto de vista biológico es una especie que, al tener una estrategia para la conservación de ella, a la vez es una estrategia que, como una sombrilla, cubre a todas las otras especies que están por debajo, tanto de fauna como de flora, y finalmente de servicios ecosistémicos, de esos servicios que prestan pues esos hábitats del jaguar a la sociedad. Entonces allí es muy estratégico, porque no solo es sombrilla ya solo, digamos, de especies, sino también de personas y de sociedad.
en cuanto a todos los servicios que nos prestan nuestros bosques y esos hábitats del jaguar, que ya los vamos a ver cómo se distribuyen a través de Latinoamérica, y esas personas y esas comunidades que también habitan allí. Entonces, desde el programa entendemos al jaguar como una gran sombrilla, una gran estrategia integral de la biodiversidad, que si bien como especie, digamos, desde la biología, la conservación tiene ese rol de especie focal, de especie sombrilla, esa que está allí arriba de esa pirámide, de esa cadena alimenticia, pero también desde lo social y desde lo ecosistémico es súper estratégica y mantiene el equilibrio de los ecosistemas, equilibrio muy clave para todo lo que hoy precisamente estamos viviendo y cómo depende inclusive hasta la vida humana de que esos ecosistemas sigan en equilibrio, prestando sus servicios y en un adecuado balance. Además, la jaguaridad en América, el jaguar, es nuestro gran ícono, nuestro gran tótem de conservación en todas las culturas ancestrales de América y que hoy sigue vigente en los escudos de los países, en los símbolos, en los billetes, en las monedas, símbolo, imagen de todos estos, desde los aztecas, desde los mayas, desde todas nuestras culturas indígenas amazónicas, inclusive hasta en culturas que hoy son zonas desérticas donde tal vez no habita el jaguar, pero que se tienen vestigios de cómo sigue siendo esta especie adorada, este gran símbolo de poder, de balance, de control, y así también, pues por eso el gran tótem de la conservación en América Latina y todos los servicios pues que esto lleva. Entonces, claramente es nuestra especie bandera y es para ISA un orgullo, y sus aliados, que ya los voy a mencionar, contar precisamente con esta bandera de la conservación que nos va llevando a través de estos objetivos de desarrollo sostenible. Con el programa Conexión Jaguar, entonces, y teniendo claridad esa integralidad, ese gran poder del gran felino de América, queremos contribuir desde ISA y nuestros aliados técnicos a la conservación de la biodiversidad, tal vez allí, como señalaba, esos ODS protagonistas, y a su vez a la mitigación del cambio climático. Un primer elemento, un programa multipropósito, ¿sí? Con una sola estrategia estamos atacando, digamos, trabajando o mitigando dos objetivos de desarrollo sostenible primordiales para nuestra región. Y precisamente sin dejar de lado a las comunidades que habitan allí donde venimos trabajando, entonces también otra serie de beneficios a esas comunidades y otros ODS que vamos a empezar a ver. Y esto lo que vamos a hacer a través de una lógica de conectividad de ese corredor jaguar y de esos hábitats y esos ecosistemas del jaguar a través de toda Latinoamérica, siguiendo de alguna manera la lógica de los negocios de ISA, como su nombre bien lo dice, interconexión, y poder entonces trascender de esa interconexión de infraestructura a interconectar vida, a interconectar ecosistemas, a interconectar servicios ecosistémicos para la sociedad, a interconectar protección de las fuentes de agua, seguridad alimentaria, entre otros. Y esto lo hacemos bien entonces con dos grandes aliados, y empiezo aquí ya a nombrar ODS como el 17, alianzas para lograr estos objetivos. Desde ISA teníamos claro entonces que no lo íbamos a lograr solos, precisamente la experticia tal vez de ISA estaba en otros temas, pero sí la decisión, la fuerza y la presencia en el territorio, y por eso convoca aliados como South Pole y Pantera, dos grandes en la mitigación del cambio climático y en la conservación de grandes felinos, respectivamente, que ya voy a hablar un poco de ellos. Pero primero hablemos entonces en concreto, vamos a desarrollar estos objetivos. Un objetivo claro, reducir entonces emisiones de gases de efecto invernadero, claramente mitigación del cambio climático. ODS 15, contribuir a la conservación de la biodiversidad. El 13, pero contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, ODS 1, ODS 2, etcétera, sobre esto, contribuir a la protección y mejoramiento de todos esos servicios ecosistémicos, como es el ODS de agua también, y sensibilizar y generar conciencia sobre el deterioro del ambiente y pérdida de la biodiversidad a través de estrategias de educación ambiental, como es el ODS 4, implementar las acciones y beneficios del programa vinculando nuevos aliados, además de los que tenemos el programa también. Desde ISA se abre como una plataforma que invita a toda suerte de actores que se quieran sumar a esta causa y potenciar de alguna manera, aprovechar toda esa capacidad instalada que ya está allí
para aumentar y multiplicar esos beneficios precisamente que buscamos con el programa en general para el planeta, para el territorio y para la sociedad. Entonces, como les mencionaba, desarrollamos para esto una alianza estratégica para iniciar este programa. Entonces, tenemos allí, además de ISA, quien, digamos, crea, lidera el programa, da como los recursos iniciales con los que hoy el programa está operando, pero llama entonces a South Pole líder mundial en mitigación de cambio climático, uno de los líderes en proyectos de reducción de emisiones, proyectos de bosques, proyectos forestales, y uno de los grandes líderes de comercialización de los créditos de carbono, que ya hablamos en un momento sobre este tema de los bonos de carbono y cómo se unen entonces esas dos estrategias de cambio climático y biodiversidad. Y llamamos entonces también a la Fundación Pantera, líder mundial en conservación de grandes felinos, desde programas en África del león, de tigre, de leopardo de las nieves, en Asia, etcétera, pero también el abanderado del corredor del jaguar en Latinoamérica, y es quien se encarga entonces en el programa de ese componente de biodiversidad, utilizando, pues como lo he mencionado ya, al jaguar como estrategia integral, como bandera, y es quien se encarga de todas esas actividades entonces y ese componente de biodiversidad y específico de conservación de jaguar en el programa. Pero entonces hablemos de este tema de créditos de carbono, a ver cómo es que se va uniendo cambio climático y biodiversidad. Y bueno, sabemos claramente que una de las principales causas del calentamiento global es precisamente la deforestación, la pérdida de esos ecosistemas que son sumideros naturales de carbono, que almacenan ese carbono, que cuando los acabamos, los quemamos, los deforestamos, pues esas emisiones van a la atmósfera y es uno de los grandes contribuyentes de ese calentamiento global. Pero a su vez también es una de las principales, digamos, soluciones, como se ha conocido, digamos, en el mundo, soluciones basadas en la naturaleza precisamente para mitigar el cambio climático. Y es uno de los grandes potenciales y contribuciones de nuestro territorio. Si bien Latinoamérica, un país como Colombia, no es de los primeros contribuyentes en emisiones, sí es uno de los que tiene su mayor potencial de contribuir en reducción de emisiones precisamente por ser uno de los países más biodiversos con grandes extensiones de bosques, al igual que los otros países donde tenemos presencia en el programa, como son Colombia, Perú, Brasil y también entra aquí Chile. Pero entonces esos bosques, ¿cómo funcionan el tema de cambio climático? Pues precisamente este servicio de reducción y de captura de CO2, de ese dióxido de carbono de la atmósfera, y finalmente pues todos estos otros servicios ambientales, servicio que hoy se puede medir, ¿sí? Que se puede cuantificar, que se puede certificar y que se puede transar en el mercado. Entonces se perfila este tema del crédito, de los créditos de carbono y el mercado de carbono, más que cualquier cosa, como un mecanismo para generar ingresos para financiar las actividades de conservación. El gran mecanismo para que sea sostenible y sea rentable la restauración de ecosistemas mediante siembra de árboles nativos, todas las actividades que llevan a la reducción de la deforestación, actividades de alternativas productivas, de vigilancia, etcétera, se vuelve muy clave en un mecanismo de financiación. Se ha conocido también en el mundo como los mercados ambientales, o de otra manera es un servicio ambiental por el que hoy se está de alguna manera pagando y está ayudando a que muchas iniciativas de la sociedad civil pues, puedan ser rentables. Entonces tenemos, incorporamos e integramos, que es una de las claves de este programa, integrar este mecanismo precisamente para lograr estos objetivos y contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible, integrar este mecanismo de créditos de carbono, de mercado de carbono, a la conservación del jaguar. Algo que pues hemos visto junto a nuestros aliados, confirmado digamos con Pantera, no tenía pues como precedentes una estrategia que integrara estas dos acciones y así pues contribuir efectivamente a la conservación. ¿Cómo lo hacemos en el programa? Estamos constantemente, anualmente, hemos tenido ya 3 años seguidos de convocatorias públicas en Colombia, Perú, Chile, Brasil, inclusive tuvimos en un momento también en Bolivia, y estamos mirando otras geografías donde también pues el grupo ISA tiene interés para seguir creciendo pues tanto su presencia como negocio, pero también su presencia en contribución. Hemos tenido unos periodos de convocatoria y de selección de proyectos que básicamente siguen criterios de cumplimiento de esos estándares de carbono
bajo los cuales se certifican los proyectos para emitir los bonos, estándares altamente rigurosos. El programa ha elegido estándares internacionales muy reconocidos para lograr estos objetivos. Entonces, aquellos proyectos que cumplan esos estándares y además que tienen un alto potencial de contribución a la conservación de esos hábitats del jaguar, a la generación de beneficios ambientales, son claramente elegidos y pasan a una etapa de desarrollo de proyectos donde de la mano de nuestros aliados se ejecutan y financiamos desde el programa y junto a los aliados South Pole y Pantera todas las actividades, estudios, línea base, auditorías, verificaciones, todo lo que se debe surtir para que un proyecto llegue finalmente a quedar certificado y emitiendo esos créditos de carbono, cuya venta en el mercado, que en Colombia hoy hay una gran demanda a propósito del famoso impuesto al carbono y que esto se está dinamizando en la región, porque claramente se tienen que dinamizar todas las estrategias y mecanismos de mitigación del cambio climático. Estos ingresos por la venta de esos créditos de carbono precisamente van a contribuir a la sostenibilidad de esas iniciativas que convocamos. Son iniciativas de la sociedad civil, aquí es algo muy importante aclararlo. Digamos, desde ISA, ni South Pole ni Pantera se están comprando tierras o directamente se nos estamos volviendo reforestadores esto. No, estamos llamando a quienes lo hacen por naturaleza en sus territorios, aquellas iniciativas comunitarias. Entonces, es este mecanismo que los va a empoderar y les va a generar esa fuente de financiación que les dé sostenibilidad en el tiempo. Y así no veamos fracasar, como ya lo hemos visto antes, cantidad de iniciativas de conservación que no encuentran un mecanismo. Entonces, ese es el apoyo que da al programa y lo vemos como un círculo. El programa está diseñado para ser autosostenible. Por eso se proyecta en el largo plazo, igual que la estrategia de ISA al 2030, y de alguna manera cada proyecto que apoyemos va a contribuir al apoyo del siguiente. Es un programa diseñado para mantenerse y queremos que esa rueda gire, pero que además cada vez que gire vaya creciendo como si fuera una bola de nieve en cuanto a todos los beneficios y el impacto que genera. Es así entonces, dándole, digamos, vueltas a este ciclo de manera repetida, que queremos lograr estas metas al año 2030. Tener al menos 20 proyectos certificados, apoyarlos en Latinoamérica, donde al menos se logre la reducción de 9 millones de toneladas de CO2, un potencial de reducción en toda su vida útil y en su extensión de área, contribuyendo casi que de forma porcentual a muchas de las metas de los países donde tenemos presencia en materia de reducción de emisiones, al menos 400.000 hectáreas de corredor jaguar protegidas y obviamente una cantidad de beneficios comunitarios. Vamos a ver entonces cómo vamos avanzando en estas metas que nos satisface mucho ya hoy poder hablar de hechos contundentes y, como lo dije desde un principio, ser unos contribuyentes a esos compromisos de los países, que se ven además de los ODS en objetivos como la COP21 de París de cambio climático, las COP y los convenios de diversidad biológica, entre otros. Entonces queremos ser aliados de los países, de los gobiernos y de las regiones para lograr esos objetivos. ¿Cómo vamos hasta ahora? Entonces, como les mencionaba, y ustedes ahorita veían esa presencia de ISA tan importante, digamos, en el territorio, pero ahorita este es el momento de ver una coincidencia muy afortunada también por la cual dijimos, vamos a pasar de hacer interconexión de infraestructura y de negocios a pasar de hacer interconexión también de vida y de ecosistemas. Y aquí vemos cómo coincide esa huella geográfica de la presencia de ISA en el continente con la presencia del jaguar en el territorio, con esos corredores del jaguar en Latinoamérica, donde además estamos también pues en Chile con foco y con especie bandera como puma, pues porque allí no tenemos jaguar. Entonces, en esos corredores del jaguar que coinciden con los territorios donde tiene presencia ISA, pues ya vamos avanzando y ya en 3 de estos países tenemos proyectos en ejecución, proyectos que ya están generando beneficio, que ya están generando resultados contundentes. Claro, empezamos en casa, 4 proyectos llevamos ya en Colombia, ya les voy a contar cuáles nos tiene especialmente felices los nuevos proyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta con nuestras queridas comunidades indígenas de ese territorio con quienes convivimos y además que se suma, digamos, otro
otra contribución del programa a la conservación cultural y ancestral, que es tan clave y tan apreciada por nosotros. Y vemos como también además un proyecto en Brasil, vamos a verlo en una de las regiones más importantes a nivel de biodiversidad del planeta, y dos proyectos en Perú, en el Amazonas y esto, y qué vamos logrando hasta ahora en esos 7 proyectos que llevamos. De esos 11 millones que les había mencionado de meta, ya vamos acercándonos casi a la mitad en los 3 años que lleva ya el programa, desde inicios de 2017, vamos en 4 millones de toneladas de CO2 potencial de reducción en esos 7 proyectos. Para que tengamos una idea más o menos, allí hay 8, esto equivaldría a las emisiones de 8.4 millones de barriles de petróleo, para que veamos ese gran potencial de contribución. Y esto se está logrando y está sumando ya más de 436.000 hectáreas de hábitats y corredores del jaguar protegidos en Latinoamérica entre estos 7 proyectos, lo que para que nos hagamos otra idea podría ser más o menos 11 veces el área de Medellín. Entonces vamos sumando en este indicador de área, pues ya entonces lo vamos superando. Entonces vamos cumpliendo con esto. Los proyectos, les comparto, el proyecto, digamos, con los que nació Conexión Jaguar, 2 proyectos de restauración. En Conexión Jaguar tenemos 2 tipologías principales de proyectos forestales, de bosques, aquellos que son de recuperación de áreas degradadas mediante técnicas de restauración, como son inclusive los cultivos agroforestales, reforestación con especies nativas, etcétera, como los de conservación, que es la protección de aquellos bosques que tienen amenazas verificadas, amenazas comprobables de desaparecer, de ser deforestados. Entonces, uno en Cimitarra, en Cimitarra, Magdalena Medio, colombiana, una región bien degradada, pero con unos ejercicios importantes de recuperación. Allí junto a la compañía colombiana de cacao y agro hemos trabajado esto. En Tierra Alta, zona de influencia y de amortiguación del Parque Nacional Natural Paramillo, en Córdoba. Allí también con la conservación de especies vegetales amenazadas, como es el magnolio. Nuestro primer proyecto fuera de Colombia, que fue el proyecto en Perú, con la Alianza de Amazónicos por la Amazonía, un proyecto muy interesante porque está justo en la transición entre la sierra, entre los Andes y la selva amazónica, entonces con una gran diversidad en ese gradiente. Proyecto pues muy bonito, donde vamos logrando importantes resultados. Los 2 proyectos que les mencionaba en la Sierra Nevada, tanto con el pueblo Kogi, este pueblo pues tan reconocido y respetado, y ocupando un espacio tan importante en la Sierra Nevada, que es el corazón del mundo, como lo dicen pues las comunidades indígenas de allí, y es para nosotros un honor estar sumando fuerzas junto a ellos para este objetivo de conservación, y con nuestros amigos pues y pueblo cercano, el pueblo Arhuaco, en la Sierra Nevada, más hacia el lado del departamento del Cesar, con quienes ya tenemos también un proyecto en curso para reducción de emisiones, un nuevo proyecto en Perú, en Cayali, con la asociación BioRed, Amazonas peruano. Recordemos esos incendios del Amazonas el año pasado, y de ahí la relevancia de cualquier iniciativa sostenible y con estos incentivos de conservación de esos bosques amazónicos que cada vez tienen mayor amenaza. Y nuestro más reciente proyecto, que nos tiene muy contentos, y aquí les voy a contar un poco, pero estamos justo en plena difusión de los primeros resultados, que es un proyecto en el Pantanal del Brasil, el sitio más icónico, el mayor humedal del planeta, patrimonio de la humanidad, y el sitio más icónico para la observación de jaguares en el mundo, y con una biodiversidad importantísima. Entonces, nos complace pues ya hablar de 7 proyectos, de estos 20 en solo 3 años, y un programa que está proyectado al 2030, así que queremos multiplicar estas cifras. Aquí de pronto mencionarles que bueno, parte de esto, también hay 3.800 hectáreas en restauración de toda esa área ya lograda, una cantidad de especies de fauna y flora pues allí protegida, pero miren esto, ya unos números importantes de familias beneficiadas, y aquí hablamos tanto en Perú, como en Colombia, como en Brasil, y cómo se van sumando entonces ODS de pobreza, ODS de hambre, de seguridad alimentaria, ya con beneficios, ingresos, trabajo digno, ¿sí?
Entonces, contribución clara también pues a objetivos de desarrollo sostenible, y especialmente mencionar uno que inclusive este ODS de salud, ODS 3, a propósito de la situación que vivimos, todos sabemos pues que el rol que juegan nuestros ecosistemas en la protección de de ese balance que ha llevado a temas como la pandemia y la zoonosis, por precisamente esta alteración, digamos, de estos ecosistemas, lo está señalando la ciencia. Entonces, esto pues también nos está tocando allí. Bueno, algunos hallazgos destacables que en estos proyectos hemos ya identificado y, digamos, sabemos a ciencia cierta que estamos contribuyendo a la conservación de casi la totalidad de los grandes felinos presentes en América Latina. Allí vemos 6 de ellos, que además del jaguar está este otro, pues el segundo en tamaño en América Latina, el puma, pero además otro tan amenazado como la oncilla. En fin, entonces tenemos ya como digamos, una representación muy importante de los grandes felinos y de su rol en los ecosistemas, más que nos atraigan por su belleza, por su poder, por todo lo que encierra, es más por también su servicio en los ecosistemas. Aquí vemos, espero que estén viendo bien en video, a nuestro querido Paujil pico azul. Esto fue un hallazgo, uno de los primeros hallazgos en el proyecto de Cimitarra en el Magdalena Medio. Esta especie se consideraba extinta en esa región del Magdalena Medio, en peligro crítico de extinción, una especie endémica que solamente está en unos puntos en Colombia. Y fue un placer para nosotros darnos cuenta que esta especie precisamente estaba siendo protegida en bosques que hacen parte del programa Conexión Jaguar. Claramente contribución contundente a ODS 15, ODS 13, de protección de ecosistemas terrestres y de la vida silvestre. Acá, pues, un poco, digamos, primicia, esto apenas está saliendo, pues, esta misma semana, y como abrebocas, y los invito a que visiten el sitio web conexionjaguar.org, hallazgos impresionantes que nos tienen muy emocionados del monitoreo de biodiversidad junto a el Instituto Omen Pantaneiro, que son pues como digamos, los gestores de este proyecto, y claramente pues a nuestro aliado Pantera en este monitoreo de biodiversidad. Allí pues les mostramos algunas de las especies que han venido apareciendo, un registro de 8 jaguares en el Pantanal de Brasil, precisamente es donde se tienen presencia, digamos, los individuos con mayores tamaños de jaguar, donde se han identificado los mayores. 49 especies de mamíferos, me encantaría mostrárselas todas, pero tenemos un tiempo reducido. Nuevamente los invito a que visiten el programa, y todo un honor para nosotros estar de alguna manera contribuyendo a la conservación junto al Instituto Omen Pantaneiro y a nuestros aliados a 76.000 hectáreas, más de 76.000 hectáreas de bosques ubicados en el humedal más grande del planeta, declarado por la UNESCO. Es un orgullo para nosotros también decir que estamos siendo multilatina también en sostenibilidad, y que un programa que nace en Colombia, pero que hoy tiene total, digamos, presencia en el territorio. Otro logro que nos llena de mucha emoción, y es el trabajo pues, que precisamente venimos adelantando desde hace un tiempo con el pueblo arhuaco, que hoy se materializa ya en un proyecto de carbono de reducción de emisiones, pero fue esa integración de las visiones y las metodologías del mundo científico, de la conservación, con la ancestral y la cultural, y lo que llenamos como una estrategia aún más grande, que la llamamos ese plan de conectividad ecológica para la conservación de espacios sagrados en la Sierra Nevada, en el territorio arhuaco. De allí solo me adelanto contarles, nuevamente en el sitio web pueden encontrar detalles de todos estos proyectos, un trabajo donde se integraron métodos científicos de monitoreo de biodiversidad, de caracterización de territorio con los ancestrales y culturales. Vemos ahí en la imagen cómo hubo, digamos, acompañamiento y seguimiento y guianza por parte de nuestros mamos en temas tan concretos y a veces tan científicos como es la ubicación de las cámaras trampa por temas de muestreo bajo coordenadas específicas, pero esto poniéndolo en comunión también con los sitios sagrados y donde los mamos lo encontraron. Y compartirles pues que fue precisamente en este proyecto
donde se tuvo el primer registro de jaguar para el programa. Esto ya fue pues el año pasado, y fue justo en las cámaras donde de alguna manera fuimos también guiados por los mamos, en este caso tuvimos el acompañamiento de la Fundación Herencia Ambiental en esta etapa para tener hallazgos como estos. Uno, poder hablar en la Sierra Nevada de un corredor biológico de jaguar, pero además poder hablar de un corredor espiritual, que de alguna manera está integrando la visión ancestral y sagrada del territorio, cómo conecta sitios de importancia cultural ancestral con sitios de importancia a nivel biológico y cómo esto se caracterizó allí. Esto es pues muy importante y es como algo que por primera vez pues vemos y estamos como muy orgullosos y estamos trabajando precisamente sobre estas áreas. Acá ese jaguar que vimos y registramos en ese primer momento junto al pueblo arhuaco, con camas allí en la Sierra Nevada, podríamos decir que este es un jaguar arhuaco. Yo se lo veo y lo imagino con el gorro arhuaco y me da emoción. Y además con ellos trabajar otro elemento, que es la segunda amenaza de este gran felino, que es la cacería por retaliación. Sabemos precisamente que cuando entran en conflicto y la presión precisamente pues de toda la expansión urbana, de la expansión agrícola sobre los ecosistemas, pues también presiona sobre las especies, sobre sus presas naturales, y es muy común encontrar conflictos humano-felinos, situaciones donde el jaguar está depredando de pronto algunos animales domésticos, pecuarios, principalmente ganado, pero que de la mano de nuestro aliado Pantera precisamente se trabajan en las mejores estrategias de lo que nosotros realmente pasamos de llamar conflicto a convivencia humano-felino, a ese concepto de coexistencia que también nos han enseñado también nuestras culturas indígenas, y se ha trabajado pues ya en Colombia. Hemos tenido ya en 3 regiones ranchos pilotos, iniciativas de convivencia humano-felino que tienen componentes de educación, entonces nuevamente ODS 4, componentes de sensibilización con todas, digamos, las comunidades, pero componentes pues también de estrategias antidepredatorias que busquen mejorar los sistemas pecuarios, su productividad, y ahí viene el tema de mejoramiento también de ingresos, pero con 0 casos de depredación y por lo tanto 0 casos de cacería. Ahí vemos algunos resultados que hemos tenido. Otra línea que nos emociona mucho y se viene trabajando de forma integral es la sinergia con otras líneas y programas que dentro de ISA pues tenemos hace un tiempo y están tomando cada vez más fuerza, como es la línea de educación. En ISA y en Colombia hemos tenido el programa de transformación educativa por la vida, y hoy se integran estos 2 programas, Conexión Jaguar y de educación, para además darle un enfoque también de sensibilización y educación ambiental, de sostenibilidad, porque precisamente allí está el futuro, tanto en esas nuevas generaciones como precisamente en los servicios de los cuales vamos a depender, va a depender la vida en el planeta, especialmente de ellos. Entonces es un impacto grande, escuelas, también unido a la estrategia Escuela Jaguar de Pantera, que venimos trabajando esto. Entonces más ODS se suman entonces por esta senda del jaguar. Aquí de pronto compartirles algunos resultados adicionales que también llevamos en el programa. El año pasado tuvimos la satisfacción a finales de tener la primera emisión de créditos de carbono de Conexión Jaguar, 226,000 créditos en ese primer proyecto que tuvimos en Perú. Estamos ya muy próximos a emitir también los primeros créditos de carbono de los proyectos en Colombia, Cimitarra y Tierra Alta, proyectos Jaguar, proyectos con el más alto estándar de carbono internacional reconocido, que además certifica no solo toneladas de CO2, sino beneficios, los certifica y los verifica en términos de biodiversidad y comunidades. Eso es muy clave, y que además son bonos que quien finalmente compre ese bono para compensar su huella de carbono personal o institucional, además va a decir que está contribuyendo a una red de conectividad del jaguar en Latinoamérica, y finalmente, como lo estamos diciendo aquí, a esta senda de contribución y de logro de los ODS. Otros reconocimientos que hemos logrado en el programa: fue reconocido por Colciencias, nuestra autoridad en ciencia y tecnología, como innovación, como un programa innovador al integrar mecanismos económicos, financieros, de cambio climático, de biodiversidad y de estrategia de especies en un solo asunto, y de ser autosostenible. Esto lo reconoce Colciencias, y podemos de alguna manera indirectamente hablar de ese ODS 9, innovación.
estamos innovando para la conservación, que esto es muy clave. Y bueno, con nuestros amigos ya de Pacto Global desde el año pasado, pues tuvimos ese reconocimiento a la contribución al ODS 15 de vida en ecosistemas terrestres y cómo estamos materializando esa promesa de ser contribuyentes de las regiones en esos objetivos, como en la pasada cumbre de la Convención de las Partes o la reunión de las partes de cambio climático, la COP25, que inicialmente iba a ser en Chile, terminó siendo en Madrid, cómo fuimos parte allí del pabellón Colombia junto al gobierno pues, nacional como un ejemplo de iniciativas también desde el sector empresarial, contribuyendo rápida y contundentemente a estos objetivos de cambio climático. También hicimos parte como un ejemplo desde el sector empresarial en la misma cumbre, pero a nivel ya Latinoamérica en el Caribe, como junto a nuestros aliados Pantera estamos siendo, digamos, unos abanderados también de esa celebración del mes del jaguar en noviembre, el 29 de noviembre, si no me equivoco en este momento, que soy un poco malo a veces para las fechas, pero donde se celebra el Día Internacional del Jaguar, Día Mundial declarado por Naciones Unidas y donde ya también se ha declarado la ruta del Jaguar 2030, ese Jaguar Roadmap 2030 y que estamos celebrándolo precisamente en ese mes. Llevamos 2 meses con una cantidad de acciones de educación, sensibilización, cultura, etcétera. Pero bueno, viene ya finalmente para cerrar y abrir espacio a las preguntas. Una buena noticia, ODS 17, además de nuestros aliados, y lo mencionaba ahorita, con el programa Conexión Jaguar, queremos abrir esta plataforma, que se unan muchos otros, aprovechar este camino recorrido y contribuir de la manera más costo efectiva precisamente a multiplicar esos beneficios que el programa genera, CO2, en hectáreas, en comunidades, en educación, en sensibilización, en ingresos, etcétera, que se unan a eso. Y estamos con este año llamando fuertemente y estructurando una base importante de participación en el programa, las diferentes entidades, quienes compartan nuestro propósito, quienes tengan afinidad con todos estos temas de conservación de nuestros ecosistemas, quienes puedan hacer sinergia con nuestro programa, aquellos que tengan influencia o presencia en ese gran corredor jaguar que cubre gran parte de nuestro territorio. Recordemos esa distribución del jaguar que más o menos es entre los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1500, hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, un gran porcentaje del territorio de los países donde habitamos, quienes tengan esa necesidad hoy de compensar precisamente sus impactos ambientales, su huella de carbono y puede hacerlo con créditos que además le certifiquen esa contribución a todos estos beneficios y quienes también tengan el conocimiento, la información, todo el apoyo técnico que pueda darse de esto. A todas estas organizaciones las estamos llamando y pues quienes claramente a través de esa participación van a tener una serie pues como de beneficios, de hacer parte de esta iniciativa Latinoamérica, de tener estos beneficios en términos de compensación de su huella, todo el posicionamiento y la reputación que legítimamente el programa está generando y probablemente también algunos beneficios económicos de cara a las obligaciones en términos de compensación de créditos de carbono. Me quería despedir, creo que no permite allí escucharse el sonido, pero quería despedirme con un regalo que nos dejan los mamos, nuestros aliados en la Sierra Nevada, para cumplir estos objetivos de conservación. Está en lengua, pero tiene allí los subtítulos, es un minuto. Quería dejarlos con este regalo de los mamos y el mensaje que nos deja sobre
Unirnos en defensa de lo que existe. Bueno, con esto ya aquí pues un poco como este recorrido por esa senda. Y bueno, Mauricio, muchas gracias nuevamente por este espacio y a todos. Y quedo totalmente a su disposición para atender inquietudes, comentarios. Muchas gracias. Bueno, gracias de verdad, Juan Fernando, por apoyarnos. Yo, jefe, si quiere usted hace un cierre o primero leo las preguntas de algunos de No, los... mejor primero las preguntas, Ángela, primero las preguntas. Bueno, tenemos una de Jorge Humberto. ¿Qué hay que hacer para conservar el corredor del Jaguar? Listo, excelente esa pregunta. Quiero aprovechar un dato, digamos, histórico, pues y curioso para todos, el jaguar y su hábitat ha perdido aproximadamente el 50% de su distribución original. Y precisamente entonces hay que hacer dos cosas fundamentales. Conservar, evitar la deforestación, que en nuestro programa precisamente son los proyectos de deforestación evitada o conocidos como RED Plus, evitar la deforestación en aquellos hábitats que está hoy amenazado, por ejemplo, tan crítico en esas zonas del Magdalena Medio, en Colombia, ¿cierto? Entonces, frenar la deforestación de esos hábitats es lo primero. Y por eso lo clave de encontrar este tipo de estrategias que puedan, digamos, hacer que esas iniciativas sean sostenibles. Y lo segundo, recuperar aquellas zonas donde ya se perdió el hábitat, donde ya se perdieron esos bosques, para empezar a recuperar esa conectividad. Y eso es precisamente la segunda tipología de nuestros proyectos, restauración. Restaurar todas aquellas áreas degradadas que de alguna manera van a empezar a ayudarnos a conectar un punto con otro, un ecosistema con otro, un parche de bosque con otro, y así empezar a consolidar esos corredores por donde se va a mover esta especie y todas las otras especies que tiene, y poder de alguna manera casi que transitar y darse ese intercambio genético del cual depende la subsistencia de la especie desde México hasta el norte de Argentina. Y van a ser los bosques que también nos están ayudando a mitigar el cambio climático y están generando esos beneficios para esas comunidades. Básicamente, frenar la deforestación, conservar y restaurar para interconectar, como lo hacemos en ISA, nuevamente esos ecosistemas que han perdido esa conexión biológica y además social también. Hay otra pregunta, Juan Fernando, y se repite varias veces. ¿Cómo se pueden unir las personas que están escuchando esta conferencia a la iniciativa de ustedes de Conexión Jaguar? Sí, pues ahí al final desarrollaba un poco esto. Este es el año precisamente donde con mayor fuerza tenemos ese enfoque de sumar pues a nuestra iniciativa. Digamos que hemos desarrollado, tenemos ya identificadas, digamos, 4 categorías de cooperación dentro del programa. Una de ellas es a través de la misma compra de créditos de carbono, pues ya empezamos a emitir, pero es una tan básica como comprar créditos provenientes del programa Conexión Jaguar, porque como les dije ahorita, esos ingresos que se generen para esos proyectos van a precisamente a contribuir a esto. Y esto se puede hacer desde el plano hasta personal para quien mide su huella de carbono personal, como el institucional. Ese definitivamente es uno. Y un segundo elemento, que es aquellos que tienen capacidad técnica, que tienen información, que tienen recursos humanos, etcétera, también lo pueden hacer. Pero más clave es aquellas organizaciones que tienen recursos, que les interesa promover y apoyar iniciativas de conservación, financiando proyectos adicionales que el programa tiene en su portafolio. Como les dije ahorita, se han postulado al programa alrededor de más de 250 iniciativas en Latinoamérica. El programa hasta ahora ha tenido unos recursos limitados, unos recursos inicial que ISA dispuso para esto, pero que se nos quedan otras iniciativas ahí a la espera, que con recursos de organizaciones adicionales que les puede interesar por su ubicación o su potencial, puedan sumar y multiplicar ese número de proyectos. Entonces, apoyando y financiando proyectos adicionales a los que ISA con sus aliados puede apoyar claramente, y también estamos trabajando, ¿por qué no?, aliados del mismo nivel que ISA, South Pole y Pantera, que pongan casi que los mismos recursos y podamos soñar casi que duplicar el alcance de proyecto. Entonces,
en síntesis, financiando proyectos, aportando capacidad técnica y también, digamos, de alguna manera compensando sus huellas de carbono, sus emisiones, con créditos que el programa ya empezó a generar y que son de altísimo valor y altísima calidad. Además, Juan Fernando, porque esto que nos estás, esta invitación que nos estás haciendo de adquirir este tema de bonos de carbono también puede ser una acción de nosotros como individuos ahora en la experiencia que estamos viviendo en el marco del COVID, en donde nos estamos dando cuenta que el planeta nos reclama de alguna manera un ejercicio de reciprocidad. Si el planeta nos está dando unos recursos para vivir, nosotros de alguna manera, como este tema de bonos de carbono, me parece una oportunidad para ir aportando de alguna manera, además de nuestras acciones diarias como individuos en una sociedad. Claro que sí. Y muy importante, Ángela, seguir mencionando bonos de carbono acompañado de beneficios ambientales y de beneficios sociales, que eso es muy, muy clave y esa es la característica de los créditos que el programa genera. Y de alguna manera queda certificado eso. Entonces es un bono muy integral. El nombre es bono de carbono, pero realmente es un bono como sombrilla, ¿no? Que abarca todo eso. Casi que un buen número de ODS están dentro de esos bonos que el programa empezó ya a generar. Sí, es unas actividades muy interesantes que aportan a las metas de los ODS. Hay otra pregunta. ¿Hay recursos, se me subió un poquito, hay recursos que podamos usar, protocolos, metodologías, etcétera, basados en todas las experiencias que llevan para poder replicarlos y usarlos en comunidades particulares con problemáticas con el jaguar y otros felinos? Pues mira, súper interesante esa pregunta, muy clave, porque precisamente el tema de esas problemáticas de comunidades con felinos, la estrategia pues a través de nuestros expertos de Pantera, de la Fundación Pantera, es precisamente una estrategia que se llama Rancho Piloto, y la idea es que sirva de modelo, ¿sí? Y que a partir del éxito demostrado en un sector específico donde está la problemática, se puede identificar precisamente cuál fue la solución y se pueda replicar. Esto lo hacemos, digamos, en las regiones específicas, de la mano de autoridades, pues también locales, comunitarias, para que precisamente se dé efectivamente esa réplica, y es algo que queremos potenciar de la mano de todas las autoridades ambientales. Claramente la solución para un sitio específico a veces no será tan aplicable a otro, pero sí estamos empezando a documentar todo esto. Nuestro sitio web se está volviendo como ese lugar de ese repositorio, y hasta ahora lo venimos trabajando de una forma muy delicada, digamos, con autoridades ambientales, pero es claramente ya parte de nuestros componentes de divulgación, sensibilización y educación que estaremos fortaleciendo en el programa. Entonces, la respuesta es paulatinamente se empezará a tener esos resultados de programa, y la idea es que sean utilizados pues por la sociedad precisamente para contribuir a otras soluciones y sean replicados. Y para eso estaremos facilitando los medios. Juan, también nosotros desde Pacto te ofrecemos todos nuestros canales de comunicación para que este proyecto pueda llegar a más gente, a más comunidades con esta información clave que les puede permitir también reducir el reproceso. Hay muchas cosas que a veces están haciendo en temas de sostenibilidad que se inician en otro lugar del país y que conociendo estas experiencias podrían aportar a que los objetivos se cumplan mucho más rápido. Entonces, nuestros canales están siempre a su disposición. Hay otra pregunta que me parece interesante, y es ¿cómo se valorizan los créditos de carbono? Un proyecto comunitario requiere unos apoyos, entonces, ¿cómo se valorizan para lograr estos apoyos? Sí, pues a ver, realmente el valor de los créditos de carbono hoy, de alguna manera, es un mercado voluntario hasta el momento. En Colombia, de alguna manera, ese valor de los créditos lo está estableciendo pues el tema del impuesto al carbono, está estableciendo como digamos ese nivel de referencia, ese precio de referencia, pero lo que estamos viendo hasta el día de hoy, ya demostrado pues de la mano de nuestro aliado South Pole en la comercialización de esos primeros créditos, es que por la calidad del crédito como tal, es decir, esas comunidades que están en ese proyecto, las características del proyecto y sus beneficios, están siendo altamente, digamos, valorados
y demandados por organizaciones que buscan precisamente ese nivel de contribución. Entonces, logrando precios de alguna manera, puedo decir casi que duplicados a los que se establecen acá en Colombia, digamos, para el tema del beneficio del impuesto al carbono, pero que entonces así también se van a duplicar precisamente esos beneficios para esas comunidades dueñas de proyecto. Y es precisamente las características las que le dan ese valor, y digamos que en un mercado hoy voluntario, sin una regulación pues de precios, digamos, muy clara, está demostrando que entre mayor sea como ese beneficio socioambiental de los proyectos, mayor el valor de los créditos y mayores los ingresos que van a poder obtener entonces esas comunidades. Y es una misión también del programa promoverlos y comercializarlos, digamos, a través de Southpol, para que tengan la mayor visibilidad y posicionamiento esas comunidades y esos dueños de proyecto a nivel mundial incluso. Conexión Jaguar proyecta sus resultados y sus proyectos para ser conocidos, digamos, y comercializados a nivel global. Y una última pregunta, ¿cuáles son los beneficios sociales que el programa ha generado? Listo, como veíamos allí un importante pues, número de familias beneficiadas. Aquí lo que se está, digamos, dando en concreto hasta ahora es el entrenamiento, ¿sí? Y las capacidades, digamos, laborales en los diferentes proyectos. Tenemos proyectos, digamos, como el de AMPA en Perú, que se está dando alternativas productivas a la deforestación, como es la producción de miel, sistemas, digamos, agroforestales sostenibles, que precisamente los ingresos de esa venta de créditos de carbono es precisamente lo que va a sostener esos sistemas. Entonces, de alguna manera es el sostenimiento de esas fuentes de ingresos para ese número de familias, el componente de educación ambiental, tanto en los proyectos como tal, porque en cada proyecto pues se hace todo un tema de sensibilización y trabajo con las comunidades, tanto en componentes de cambio climático como de biodiversidad, pero también a través de todo el esquema de Escuela Jaguar y de la sinergia con el programa Transformación Educativa para la Vida, ya hemos logrado un impacto como hasta casi en 35.000 niños, digamos, que se les ha entregado el tema de kits escolares, etcétera. Entonces son cifras pues importantes que van creciendo, pero principalmente en este tema, en generación de ingresos, capacidades, educación e inclusive organización, porque los proyectos de alguna manera exigen y demandan comunidades organizadas para que precisamente puedan obtener y sostener esos beneficios. Entonces, es un incentivo a la organización comunitaria e inclusive a la misma gobernanza de los proyectos. Entonces, este sería pues otro, y digamos esto está siendo certificado por cada uno de los proyectos pues que está emitiendo esos créditos. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, por la coordinación y todo el esfuerzo, haber logrado este webinar en el día de hoy, los webinars que nos han hecho durante toda esta semana y las anteriores. Muchas felicitaciones por eso, el reconocimiento a nuestra gran colaboradora. Y a usted, Juan Fernando, muchísimas gracias por la excelente presentación en nombre de Pacto Global Colombia. Por supuesto, a todos los asistentes y a las magníficas preguntas que también nos hicieron, porque permite un diálogo y una claridad mayor. Y bueno, y desearles a todos pues un buen retorno a la misma actividad de su hogar, a descansar un poco. Creemos que es menester ya, mañana es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y ya tener estos 3 días como para un poco de reposo, para seguir con nuestras actividades. Y recuerden, por favor, quédate en casa. Muchísimas gracias a todos y un abrazo. También darle las gracias al CINU, Daniel, que está coordinando toda la participación de todas las conferencias de las diferentes agencias de las Naciones Unidas en Colombia, en la FILBO. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, Daniel. A todo el amable, equipo. y a Asdrúbal. Asdrúbal, que nos ha apoyado, y a todas las personas que han creído que en estos espacios son de verdad una oportunidad para visibilizar nuevos liderazgos, sí, que a veces siempre se quedan concentrados en un solo grupo. Es unos nuevos liderazgos que estamos visibilizando,
y además es aprovechar la tecnología para llegar con una información clave en este escenario donde la gente está ávida de conocimiento. Muchísimas gracias. Nuevamente, Juan Fernando. Muchas Ángela, gracias, Mauricio. feliz noche, por favor. Y Ángela, feliz noche a todos. Muchas gracias. Un gracias abrazo a muy usted. fuerte. Hasta luego y gracias.